Saludos, estudiantes y profesores. En el día de hoy comenzamos el estudio de la unidad número 2 de su programa de 11º grado. En esta unidad abordaremos lo relacionado con la electrodinámica. Esta parte de la física se ocupa del estudio de las interacciones entre las partículas electrizadas. Tenemos como antecedente del estudio de las interacciones los relacionados con las interacciones gravitacionales, es decir, que los cuerpos, en virtud de su masa, realizan ciertas interacciones y estudiamos el concepto de fuerza gravitacional y, por tanto, ahora comenzaríamos el estudio de las interacciones entre partículas electrizadas. Valoraríamos también que, al igual que en el campo gravitatorio, estas interacciones son posibles a través del campo como forma de materia, en este caso el campo electromagnético. Entonces, el estudio de estos temas, por supuesto, que responden a situaciones que inicialmente tuvieron un carácter casual, porque el descubrimiento de los efectos de la magnetita sobre el hierro y también el efecto de la fricción del ámbar con seda y que ésta atrajese a cuerpos ligeros fueron la pauta para el estudio sistemático de esta rama de la ciencia que tiene su mayor auge en los siglos XIX y XX. En la actualidad, las muy importantes aplicaciones de los fenómenos electromagnéticos han transformado prácticamente nuestra vida, porque la televisión, la radio, la comunicación entre los satélites, así como las computadoras y múltiples aplicaciones que se realizan en la medicina, en la biología, dan entrada a esta rama de las ciencias, en particular de la electrodinámica. Entonces, en la clase de hoy estaríamos precisando algunas de estas ideas. En esta primera diapositiva que les muestro, por ejemplo, estaríamos precisando lo relacionado con esta parte de la física que estudia el movimiento y las interacciones entre partículas. Estas partículas pueden estar en reposo o pueden estar en movimiento. Y en particular, en la clase estaríamos valorando aquella situación que ocurre cuando las partículas las consideramos en reposo relativo. Y en este caso, esta parte de la física, como ven en pantalla, recibe el nombre de electrostática. Nuestras primeras clases estarían entonces relacionadas con la electrostática. En la clase de hoy estaríamos entonces pensando en este inicio de la unidad número 2, en la cual vamos a hablar de la carga eléctrica y de la ley de Coulomb. Es decir que unos segundos para que copien el asunto de la clase. En la secundaria básica ya ustedes han estudiado algunas formas de electrizar los cuerpos. Es decir, esta forma de electrizar del cuerpo la estudiamos por fricción ante todo, cuando friccionamos un cuerpo con otro. Por ejemplo, si utilizamos, como hablamos al inicio de la clase, ámbar con seda, se electriza el ámbar. Pero podemos frotar vidrio con seda. Al frotar vidrio con seda, obtenemos también la posibilidad de electrizar el cuerpo. También hablamos en secundaria básica de electrizar por contacto o por influencia. Y estas son las ideas que nosotros vamos a estar siguiendo a lo largo de nuestra clase. Es decir, las formas de electrizar. Entonces quiero que copien estas ideas que aparecen en esta diapositiva. Es decir, que electrizar es lograr el desequilibrio de la cantidad de electrones y protones presentes en el cuerpo. Los cuerpos tienen igual cantidad de protones que de electrones cuando se encuentran eléctricamente neutros. Pero si nosotros, por alguno de estos procedimientos que ya les nombré, por contacto, por influencia
o por inducción, nosotros podemos entonces obtener la forma de desequilibrio de los electrones. Un ejemplo importante que ustedes los pueden hacer en casa es friccionar, frotar el vidrio con seda. Cuando esto ocurre, hay transferencia de esta partícula electrón de un cuerpo al otro. El cuerpo entonces queda electrizado. Se establece un desequilibrio entre la cantidad de estas partículas en los cuerpos. Les muestro un ejemplo. Esto podemos modelarlo como una barra de vidrio y quiero que observen. Existe igual cantidad de partículas con cargas positivas que de partículas con carga negativa. Entonces decimos que ese cuerpo se encuentra eléctricamente neutra. Es decir, esa sería la barra de vidrio y esta sería un paño de seda, por ejemplo. Ahora, durante la fricción existe la posibilidad de que haya transferencia, que el vidrio pierda algunos de sus electrones. Y entonces, por ejemplo, tendríamos que la seda queda electrizada, ahora con carga negativa. Han de recordar que el efecto de carga está dado por el exceso o el déficit de electrones. Este cuerpo tiene carga positiva porque tiene déficit de electrones. Este cuerpo tiene carga negativa porque tiene exceso de electrones. De esta manera, nosotros estamos describiendo cómo lograr que mediante la fricción que los cuerpos se electricen. Los cuerpos, por supuesto, que tienen esta peculiaridad. Quiero que entonces ustedes esta diapositiva la copien rápidamente. Los electrones, los protones y otras partículas microscópicas tienen una propiedad intrínseca en virtud de la cual interactúan unas con otras y entre sí, con fuerzas eléctricas muy intensas, en comparación con la fuerza gravitatoria que existe entre ellas. Recordar que la masa que tienen estas partículas, electrón y protón, son extremadamente pequeñas. Por tanto, es mucho más intensa la fuerza de naturaleza eléctrica que la fuerza de valor gravitacional. Corresponde, por tanto, ahora caracterizar esta magnitud física, carga eléctrica en los cuerpos. Esta magnitud carga, al igual que la masa, da la medida de las posibles interacciones entre los cuerpos. En el caso de las interacciones gravitacionales, las interacciones solo eran de atracción. Los cuerpos, en virtud de sus masas, se atraen. Ahora, cuando los cuerpos están electrizados, además de atracción, puede que exista repulsión. Y vamos a estar caracterizando durante la clase esta característica que tiene la carga eléctrica. Por tanto, observemos en la siguiente diapositiva. La carga eléctrica es la magnitud física que da la medida de la intensidad de las interacciones entre las partículas. Yo les recuerdo que todas estas ideas que yo estoy compartiendo con ustedes aparecen en su libro de texto. Es muy importante que ustedes también la transfieran a su libreta, que existen dos tipos de carga eléctrica, positivas y negativas. Y ya comentamos el hecho de que una carga en un cuerpo es positiva cuando tiene déficit de electrones y es negativa cuando tiene exceso de electrones. En este caso, dos partículas con cargas de igual naturaleza. Esta partícula tiene exceso de electrones. La interacción entre ellas se corresponde precisamente con esa magnitud que ya ustedes conocen, que es la fuerza. Y entonces, en este caso, esta fuerza, como observan en la diapo, son fuerzas de repulsión. Sin embargo, en esta otra situación, donde la naturaleza de la carga de las partículas es diferente, entonces la interacción es de atracción. Importante que al hablar de la fuerza como magnitud vectorial, ella tiene dirección y sentido. En la línea que une a los dos cuerpos encontraríamos el valor de esta magnitud, fuerza. Entonces su sentido hacia la derecha, en este caso hacia la izquierda el otro. En este caso, si las partículas tienen igual naturaleza de carga, entonces el efecto entre las partículas es de repulsión.
unos segundos para que copien esta idea. Por supuesto, entonces, ya tienen esta idea que es consecuencia incluso de los elementos estudiados en secundaria básica, pero corresponde al preuniversitario irlo reforzando. Entonces, ahora estaríamos en condiciones de ir caracterizando a la carga según sus propiedades, según sus formas de medir la carga. Para medir la carga se utiliza un instrumento nombrado electrómetro, al igual que se miden otras magnitudes físicas como la temperatura. Nosotros podemos medir el valor de la carga eléctrica utilizando un electrómetro. Les anticipo, nosotros vamos a ver en la clase de hoy un video en el cual aparecen las imágenes de un electrómetro y además cómo se usan y cuáles son sus efectos como tal. No obstante, en esta diapositiva les muestro que el electrómetro, en este caso como instrumento, está conformado por una base aislante y entonces, por ejemplo, el cuerpo del electrómetro es metálico. Si por una de las formas de electrizar nosotros electrizamos un cuerpo y tocamos entonces su parte superior, todo el cuerpo del electrómetro adquirirá la carga utilizada, sea positiva o sea negativa. Entonces estos panes mostrarán la evidencia de la presencia, la evidencia de la carga cuando ellos se separan, porque recuérdense que cargas iguales se repelen. Entonces estos efectos del electrómetro nosotros los estaríamos mirando también en la pantalla. Entonces quiero pasar, aunque en su libro de texto está una referencia de diapositivas en las cuales aparecen las principales propiedades de la carga eléctrica. En esta primera diapositiva se nombra la conservación de la carga eléctrica en un sistema que esté cerrado, es decir, donde entren la misma cantidad de cargas y estas no salgan, las cargas permanecen constantes. Ustedes conocen también la ley de conservación de la cantidad de movimiento, la ley de conservación de la energía mecánica, y aquí estaríamos aportando otra de las leyes de conservación, la ley de la conservación de la carga como actividad importante. También es una propiedad de la carga el carácter discreto de la misma. El término discreto expresa que no tiene todos los valores posibles. La menor carga es la que corresponde a los electrones, a los protones y a otras partículas subatómicas. El valor de esta carga mínima es de 1,602 por 10 a la menos 19 culones. Es decir, que esto es importante. Y es importante cuando usted consulte esto con su libro de texto, que vea cómo siempre la carga que corresponde a un cuerpo es un múltiplo de la carga del electrón. Este múltiplo, por supuesto, que es un número entero. Es 2 veces la carga del electrón, 100 veces la carga del electrón. No es válido 0,5 veces la carga del electrón. Es decir, que esto es importante. Nosotros estamos valorando entonces como una propiedad importante su carácter discreto. También es importante que recuerden que en el sistema internacional la unidad de carga es el coulomb y esta se define como la cantidad de cargas que pasan en un segundo a través de la sección transversal de un conductor por el que circula una corriente de 1 ampere. Unos segundos para que copien esta idea. Otra de las propiedades de la carga es su invarianza. También aparece en su libro de texto. Entonces, dicha invarianza expresa
que la carga que posee el cuerpo es independiente de la velocidad que el cuerpo posea. En la clase, el núcleo, lo fundamental, está relacionado con la ley de las interacciones electromagnéticas, es decir, la ley de Coulomb. Esta ley de Coulomb fue formulada de manera experimental por el físico francés Coulomb. Nosotros vamos a estar haciendo referencia en las próximas diapositivas a dicho científico que hizo este aporte. Por supuesto que Coulomb, en los momentos en que él establece esta expresión relacionada con la ley, con su ley de las interacciones electrostáticas, al igual que Newton, él estaba permeado por la ley de acción a distancia. No conocían la existencia de esa forma de materia que es el campo. Hoy nosotros tenemos este recurso de explicar las interacciones entre cuerpo-campo y campo el otro cuerpo, para explicar de esta manera las interacciones. Es decir, que entonces lo esencial hasta ahora y a partir de este momento es la formulación de la ley de Coulomb. Véanla en pantalla. Es decir, que en este caso esta ley de Coulomb establece que las partículas cargadas interactúan entre sí y que este físico francés Charles-Augustin de Coulomb la formula en el 1785. Entonces, esta ley de Coulomb, él la establece precisamente a partir de un dispositivo que yo los invito a que ustedes busquen en sus documentos, busquen en carta, en Wikipedia, para que vean que el dispositivo realmente es bien interesante. Es realmente un péndulo de torsión, parecido al que utilizó Newton para formular la ley de gravitación universal. Entonces, esta balanza de Coulomb también la vamos a tener oportunidad de verlas en el material que le vamos a correr al final de la clase. La expresión matemática de la ley de Coulomb es bien importante, es decir, que como hemos comentado, dos partículas interactúan entre sí y el valor de la interacción, es decir, del valor de la fuerza, depende directamente del producto de las cargas que poseen cada una de las partículas. Por supuesto, de la distancia que hay entre dichas partículas. Y por supuesto, para que una expresión tenga carácter de ecuación, tiene que existir una constante de proporcionalidad, y que en este caso, esta constante de proporcionalidad tiene este valor, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulombs cuadrado. Esta expresión en el preuniversitario la condicionamos al hecho de que las cargas que mencionamos se encuentran en el vacío, y estas cargas colocadas en el vacío entonces nos da que esta constante de proporcionalidad tiene este valor. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ir luego dando ideas para que en la educación superior ustedes se enfrenten a una expresión que sepan que puede estar en otros medios distintos al vacío. Es decir, que como ya comentamos, dos partículas con carga colocadas a cierta distancia interactúan entre sí. La carga 1 ejerce una fuerza sobre la carga 2 que tiene la dirección en la línea que une a las dichas cargas y el sentido hacia afuera. Y lo mismo ocurre con la otra partícula. En este caso, esta fuerza de interacción, como ya les comenté, depende del signo que tengan las cargas. Si las cargas tienen signos iguales, las fuerzas son de repulsión. Y si tienen cargas diferentes, las fuerzas son de atracción. Esto es una diferencia entre las interacciones de tipo gravitatorios y las interacciones de tipo electromagnética. Entonces, aquí tienen un ejemplo. Anteriormente habíamos visto cargas con igual signo y aquí tenemos cargas con sentidos contrarios. Por tanto, las fuerzas tienen diferentes sentidos, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces, nosotros estaríamos valorando a continuación cómo proceder con sistemas en los cuales estén presentes un conjunto de partículas, es decir, que en el sistema haya más de una partícula. En pantalla están observando un elemento que también es muy importante, el hecho de que las fuerzas de electrostática tienen naturaleza central y que ellas cumplen con la tercera ley de Newton, que esto es muy importante.
Entonces, estaríamos hablando a continuación del principio de superposición. El principio de superposición es bien importante y tenemos antecedentes en la clase de física, porque al estudiar las interacciones o las fuerzas que obran sobre un cuerpo, nosotros tuvimos en cuenta cuáles son las direcciones y los sentidos de las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, esta idea que aparece ahora en pantalla es la base de este llamado principio de superposición. Varias partículas interactuando en un mismo sistema, todas interactúan unas con otras y la suma vectorial de las mismas nos daría el valor de la fuerza resultante sobre una de las partículas del sistema. Esta expresión matemática que aparece ahora en pantalla, ya ustedes la conocen cuando estudiaron dinámica y tenían un cuerpo sobre el cual había una fuerza de tracción, pero estaba presente también la fuerza de rozamiento. Es muy importante entonces este principio de superposición, porque es objeto de evaluación sistemática, parcial, y siempre en las evaluaciones finales estaría presente este principio de superposición. Les modelo en este caso dos partículas, la partícula Q1 y la partícula Q0, separadas a cierta distancia. Ellas están interactuando y están interactuando mediante ese ente material que es el campo. La partícula interactúa con el campo interactúa con la otra partícula y de esta manera explicamos la fuerza. Ahora, si el sistema está formado por más de una partícula, entonces esa segunda partícula, con las mismas condiciones que ya hemos comentado, estaría realizando cierta acción sobre la carga, en este caso Q. Es decir, que tenemos en el sistema dos partículas, Q1 y Q2 y Q. Y estamos valorando sus acciones tanto de Q1 como de Q2 sobre la partícula Q. Y entonces tenemos los vectores fuerza. Importante, en 10º grado trabajamos con todos estos criterios de vectores. Los vectores tienen la dirección, en este caso este vector fuerza 2 estaría formando un ángulo con la dirección horizontal o con la dirección vertical. Hay un ángulo entre los dos vectores fuerza y utilizamos para hallar la resultante de la fuerza el método del polígono o el método del paralelogramo. Les muestro. Si yo quiero encontrar el valor de la fuerza resultante, bueno, hacemos una traslación en el plano, completamos el paralelogramo y tomamos aquella diagonal que ligue el origen del primer vector con el extremo del último vector y de esta manera obtendríamos el valor de la fuerza resultante, que es bien importante para nosotros. Y entonces, en este caso, si aplicamos el principio de superposición para este sistema de partículas, nosotros tendríamos aquí, entonces en este caso, esta solución. Por supuesto que las situaciones que vamos a estar utilizando en clase pueden ser algo más sencilla que esta si ponemos todas las partículas de formas colineales. Entonces, la resultante se emplearía el mismo procedimiento, pero siempre teniendo en cuenta que la interacción, según la ley de Coulomb, es entre dos partículas, según sus distancias. Bueno, ahora les propongo que visualicen el video y que vean en dicho video todos aquellos comentarios que yo he estado haciendo durante la clase. Esta tarde quiero mostrarles algunas cosas insólitas con objetos comunes que usamos normalmente. Aquí tenemos a primera una vista, baraja. El profesor científico y el ilusionista en escena parecen tener poco en común. Cartas. 52, ¿las han contado? Y sin embargo, no hay duda de que cada uno de ellos podría aprender algunos buenos trucos del otro. Buscamos los dos reyes negros. No tenemos más que hacer así. A lo largo de las etapas de la historia, si una persona ejercía la ciencia o la brujería, dependía frecuentemente del punto de vista del observador. Muy bien. Un as rojo que, si no me equivoco, creo que está exactamente en la mitad del mazo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cortar la baraja por la mitad. Muy bien. Tanto si se trata de pura ciencia como de pura trampa, los antiguos griegos se dedicaban a ella con pasión. Eran tan rápidos en la ciencia como en los deportes, y muy pronto hicieron un asombroso descubrimiento sobre la naturaleza de la electricidad. Una simple varita de resina. La froto sobre el conejo. Algunos materiales actúan como una varita mágica cuando se frotan con una piel de conejo y atraen pequeñas partículas de materia. Atraen hasta la vuelta. Finalmente, los científicos serían capaces de explicar exactamente cómo funciona realmente este fenómeno, la electricidad.
Y al contrario que el prestidigitador profesional, los primeros electricistas estaban deseosos de compartir los secretos de su oficio. Por ejemplo, una de las claves de la electricidad dejó de ser un secreto desde que Benjamin Franklin probó su habilidad en este campo. Difundió la versión que en inglés corriente era algo como esto: algo llamado carga, la carga eléctrica, es la causa de la fuerza eléctrica. Fue genial con reservas, pero ¿cuál era la conexión entre carga y fuerza? Tanto en la ciencia como en la magia, la elección del momento adecuado lo es todo. Y en Francia, Charles-Augustin Coulomb apareció con la respuesta. El experimento de Coulomb, que reveló la relación entre carga y fuerza, sería verificado por otros científicos, y lo más importante es que sería descrito en términos matemáticos sencillos. La ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Además, hay dos tipos de carga, positiva y negativa. Cuando la electricidad actúa entre cargas de signo diferente, hace que se atraigan. Pero cuando actúa entre cargas de igual signo, éstas se repelen. Conforme a la ley de Coulomb, la fuerza que dos cargas ejercen sobre una tercera es la suma vectorial de las fuerzas que cada una de ellas ejercería por separado. De hecho, las fuerzas ejercidas por cualquier número de cargas positivas y cargas negativas se suman como vectores. De manera que la fuerza total se sigue calculando según la ley de Coulomb. Adviertan que las cargas positivas están representadas en rojo y las negativas en azul. la carga eléctrica ejerce a la vez que experimenta la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica obedece a la ley de Coulomb. Parece tan simple como un aparato eléctrico del siglo XVIII. Y parece como si eso fuera todo lo que hay. Pero las cargas eléctricas no existen aisladas. Por el contrario, la electricidad reside en la materia, los sólidos, líquidos y gaseosos del universo. Y no importa en qué forma, sólido, líquido o gas, la materia misma es esencialmente eléctrica por naturaleza. De manera que para entender la electricidad, uno debe primero llegar a un acuerdo con respecto a la materia. Por otro lado, para entender la materia, uno debe primero captar los fundamentos de la electricidad. De hecho, ninguna de las dos puede entenderse sin la otra. En su estudio, Franklin comenzó pensando en la electricidad como un fluido combinado de alguna manera con la materia. Si había demasiado fluido, suponía la materia cargada positivamente con fluido eléctrico. Si había demasiado poco fluido, suponía que la materia estaba cargada negativamente de electricidad. Por lo tanto, en la mente de Franklin, la materia estaba en su estado normal, es decir, eléctricamente neutra y equilibrada, solo cuando contenía la cantidad correcta de fluido eléctrico. Franklin fue el primero en ver la electricidad en términos positivos y negativos. Pero en lugar de ver dos tipos distintos de cargas, veía demasiada o muy poca cantidad del mismo fluido eléctrico. Y aquí está el dado. En buenas manos, el simple fluido eléctrico de Franklin se convirtió en dos tipos de carga eléctrica. Y de estos dos, otros dos. Desaparecen de uno en uno en el cubilete de forma... A la larga y acumulando conocimientos pieza a pieza, los científicos pudieron ponerlos juntos como una única estructura cuyos bloques básicos de construcción son átomos unidos por carga eléctrica positiva y negativa. En el centro de cada átomo hay un núcleo formado por protones y electrones.
Los protones contienen su carga positiva. Los neutrones de los átomos no tienen carga, lo cual significa que son eléctricamente neutros. El núcleo, como en todo, está rodeado de electrones que tienen carga negativa. Y en conjunto, cada átomo neutro tiene el mismo número de protones y electrones. La carga positiva de cada protón equilibra la carga negativa de cada electrón y están unidos por la fuerza eléctrica de atracción entre ellos. Desaparecen de uno en el cubilete de forma bastante misteriosa. Cuando vuelven a aparecer... Pero esta acción bastante especial de equilibrar, como cualquier otra acción, no siempre es perfecta. En realidad, no todos los átomos son neutros. Algunos tienen demasiados electrones o demasiado pocos, en cuyo caso reciben el nombre de iones. De hecho, los iones sodio con carga neta positiva y los iones cloro con carga negativa están unidos por la fuerza eléctrica formando los cristales de sal común. Pero ya sea que sus átomos estén ionizados o no, los sólidos, los líquidos o los gases, toda la materia del universo está unida por la fuerza de la electricidad. Con una simple moneda. Por ejemplo, y de todas las formas de materia, ninguna muestra los efectos de la electricidad más claramente que los metales. Por otra de oro macizo. Oro. La materia de la que están hechos los sueños. A lo largo de los siglos, los científicos han ahondado profundamente en la naturaleza de los metales. Y en su búsqueda han encontrado que todos los metales tienen propiedades parecidas. En primer lugar, todo metal es maleable y dúctil con capacidad de cambiar de forma sin romperse. Otra propiedad secular es la del brillo, el grado con el que un metal luminoso refleja la luz. Durante mucho tiempo fue así. Pero en el siglo XVIII los científicos descubrieron otra propiedad común a todos los metales. Hoy se llama conductividad, la capacidad de conducir electricidad. En un aislante, la carga eléctrica permanece donde está. Pero en un metal se extiende instantáneamente, es decir, el metal conduce electricidad. En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Se puede representar como una estructura de iones cargados positivamente, pegados por un fluido de electrones móviles. Si se coloca una carga positiva cerca de un metal, atraerá a los electrones móviles cargados negativamente hacia sí, haciéndolos acumularse en la superficie más cercana. El resultado es que quedan iones positivos netos no equilibrados por electrones en la superficie más alejada. Cuanto más se acerca una carga eléctrica a un metal, mayor será la carga de signo contrario que se formará en la superficie cercana, y mayor será la carga del mismo signo que quedará en el resto de la superficie. Y ahora una cajita sorprendente, pero no quiero que puedan pensar que está trucada. Estas propiedades se utilizan en un instrumento científico que puede parecer mágico. Se llama electroscopio de panes de oro. Ahora verán.
Cuando una carga eléctrica se lleva cerca del disco de metal, la laminilla de oro se mueve alejándose de la varilla. Abajo. Flota. Una carga positiva cerca de la parte superior atrae cargas negativas, dejando carga positiva en el otro extremo de la varilla metálica. Y la laminilla de oro queda con el mismo tipo de carga. Y por supuesto, al tener el mismo tipo de carga, la varilla repele a la laminilla de oro. Cuando se quita la vara, la laminilla cae de nuevo hacia abajo, a menos que la carga se transfiera al disco mediante contacto físico. Abajo. Flota. Quieta. El contacto físico deja a la varilla y a la laminilla de oro con un exceso neto de carga, y la laminilla permanece levantada. Pero vuelve a caer de nuevo con un roce de la mano. Abajo. La mano, que es ella misma un conductor, conecta la columna a la caja del electroscopio. ¿Dónde ha ido a parar esa carga extra? La caja del electroscopio está en contacto con la Tierra, que es una gran conductora en sí misma. Cuando se hace contacto, el electroscopio, como cualquier otro conductor, comparte su carga, liberando la mayor parte hacia el cuerpo más grande. Aunque en realidad solo los electrones negativos fluyen de un lugar a otro, el efecto es exactamente igual que si fluyera carga positiva en la dirección opuesta. A esto se llama poner a tierra un conductor eléctrico o simplemente hacer masa. Y para todos los fines prácticos, cuando esto sucede, el conductor se pone eléctricamente neutro. En el siglo XVIII, los electricistas inventaron máquinas que acumulaban la carga eléctrica mediante la frotación de un aislante, tal como el vidrio que gire. Y ahora una cosita que encontrarán electrizante. Es una cortesía de mi buen amigo el señor Van de Graaff. Démosle un poco de energía. En el siglo XX, Robert Van de Graaff utilizó el mismo principio. Las cargas permanecen quietas en la superficie de un aislante, para subir en una nueva vuelta. Aquí abajo, una transportadora lleva la carga hacia arriba, hasta la parte superior de la máquina, donde la carga es transferida al interior de la cúpula del metal. Como el metal es conductor, la carga se difunde y mediante ese proceso aumenta hasta que escapa en forma de una chispa y hace su viaje de vuelta hasta su antiguo hogar, la Tierra. Pero la máquina de Van de Graaff tenía muchas más posibilidades que el mero truco de encender el interés del auditorio de un cabaret. De hecho, su característica principal, transferir carga eléctrica por la correa transportadora, es el principio de uno de los más importantes dispositivos de un moderno laboratorio de física nuclear. Esta robusta cámara amarilla, conteniendo gas a alta presión, está diseñada precisamente para evitar que salten chispas. En el interior, y sin poder descargarse en forma de chispas, la correa transportadora acumula una enorme carga positiva en el terminal principal, en el centro. Mientras tanto, un ion cargado negativamente, en este caso un átomo de carbono con un electrón adicional, está siendo preparado para realizar un viaje extraordinario. Se pone en movimiento a causa de otras cargas negativas. Guiado por un campo magnético, da la vuelta a una esquina y es conducido por el centro del tubo por otro campo magnético. Pronto siente la fuerza de atracción debida a la carga positiva del terminal central. Acelerado por la fuerza eléctrica entre el ion negativo y el terminal positivo, el ion corre a gran velocidad hacia adelante hasta que una colisión con átomos de gas provoca el desprendimiento de algunos electrones, cambiando al ion de negativo a positivo. Nuevamente acelerado por la fuerza eléctrica, el ion continúa hacia su destino, que en este caso es una colisión nuclear entre carbono
y un blanco consistente en helio. Esta máquina extraordinaria se llama acelerador tándem de Van de Graaff porque utiliza la enorme carga desarrollada por el generador de Van de Graaff no una vez, sino 2 veces. Por supuesto, utilizar la carga positiva 2 veces es una especie de truco, pero sigue siendo estrictamente ciencia, no magia. Y aunque las cintas transportadoras de Roder Van de Graaff son excelentes para acumular carga, la madre naturaleza siempre ha tenido en este sentido algunos trucos de su propia cosecha. Desde el principio de los tiempos, las tormentas eléctricas han llevado consigo una enorme acumulación y liberación de carga eléctrica. Los científicos creen que el mecanismo lleva consigo fricción entre partículas de hielo en las nubes. Cerca una carga positiva a un metal, la carga negativa se precipitará hacia ella y la carga positiva se queda detrás en el otro lado. Entonces, si el metal es puesto a tierra momentáneamente, la carga fluye entre el metal y la tierra, dejando al metal cargado negativamente cuando se interrumpe el contacto. Pero si cargo el soporte, notarán una reacción increíble. Ese principio recibe el nombre de carga por inducción. Y puede parecer pura magia a un auditorio que no se dé cuenta de que existen cargas eléctricas atrapadas dentro de la lámina de plástico. Ese es el motivo por el que la placa de metal parece haber sido cargada con solo tocarla. El truco está en que al tocar la placa, la conecta momentáneamente a tierra y por eso la deja eléctricamente cargada. Esta fascinante máquina, que no es la máquina del tiempo de H.G. Wells, es conocida en cambio como el generador de Winghurst, una de las primeras diversas formas de generar electricidad. Observen atentamente. Esta llamativa máquina, inventada en 1880 por el ingeniero inglés James Wenshaw, presenta unos discos que giran en sentido opuesto y donde las lengüetas metálicas se cargan por inducción, cerrando y abriendo el contacto a través de unas escobillas de metal. Cuando las ruedas giran, la carga eléctrica se acumula hasta que un rayito libera la tensión creciente. Uno de los secretos del éxito de la máquina de Wenshaw es el dispositivo que utiliza para almacenar carga eléctrica. Espero que hayan disfrutado del video. Además del video, entonces les propongo para finalizar la clase esta siguiente actividad como estudio independiente. Y estaríamos viéndonos en la próxima clase. Hasta la próxima.